Más Internacional. Bienvenidos, buenas noches. Estamos ya listos para dar inicio a esta nueva emisión de Red Más Internacional. Andrés, muy buenas noches. ¿Cómo me lo trata este jueves? Muy bien, Paula, con mucho movimiento en el fútbol mundial, también en otros deportes, porque hay que decir que tenemos una colombiana en los cuartos de final del torneo más importante de tenis de Sudamérica, el WTA, claro. Ah, qué bien, que estamos cubriendo así, siguiéndole la pista de una manera muy juiciosa para nuestros televidentes. Usted dice, se mueven los deportes, déjeme decirle que se mueve el mundo y de qué manera. Justamente con esto vamos a empezar, ya volvemos con usted hablando del fundador de Wikileaks, de Julian Assange, sin duda la noticia internacional de este día. Y es que fue detenido por la policía británica después de que la embajada de Ecuador le revocara el asilo. Assange estuvo refugiado casi 7 años allí en la sede diplomática y ahora enfrenta una condena en Reino Unido y también una posible extradición a los Estados Unidos. La razón por la cual Ecuador terminó el asilo fue por las repetidas violaciones por parte del señor Assange a sus obligaciones bajo el Tratado de Normas de Asilo. Julian Assange estuvo refugiado en la sede diplomática de Ecuador en Londres por más de 7 años tras pedir asilo político, el cual el entonces presidente Rafael Correa le concedió. El fundador de Wikileaks está pedido en extradición por el gobierno de Estados Unidos por haber publicado documentos secretos del gobierno. Y es que cerca de 700.000 documentos confidenciales sobre la guerra en Irak, Afganistán e información sobre el Departamento de Estado fueron publicados en su portal Wikileaks con la conspiración y complicidad del entonces soldado estadounidense Bradley Manning, hoy Chelsea Manning, quien fuera analista de inteligencia para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Hoy Assange fue puesto bajo custodia de las autoridades británicas y podría pagar hasta 12 meses de prisión por incumplir las condiciones de libertad condicional en 2012. Julian Assange no es un héroe. Se ha escondido de la verdad por años y años y es correcto que su futuro se decida en el sistema judicial británico. Un arresto que la premier británica Theresa May festejó ante su parlamento. Me gustaría agradecer a la Policía Metropolitana por cumplir con sus deberes con gran profesionalismo y agradecer la cooperación del gobierno ecuatoriano para llevar este asunto a una resolución. Señor presidente, esto demuestra que en el Reino Unido nadie está por encima de la ley. El gobierno ecuatoriano había concedido la ciudadanía del país suramericano al hacker de origen australiano, pero esta, al igual que su asilo, fue revocada. Quiero igualmente manifestar que los efectos de la concesión de la nacionalidad ecuatoriana a señor Assange han sido suspendidos el día de ayer por resolución ministerial de la Cancillería debido a varias irregularidades encontradas en su trámite y constituir, por tanto, un acto administrativo lesivo. Suecia, país que en 2017 había cerrado el caso contra Julian Assange por presuntas violaciones sexuales, no se ha pronunciado sobre la captura del hacker. Y aunque Estados Unidos reafirmó el pedido de extradición de Assange, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno afirmó que no lo entregará a un país en donde se practiquen torturas y aún exista la pena de muerte. Queda en manos del gobierno del Reino Unido tomar la decisión de extraditarlo o no a Estados Unidos, un país con el que por años ha mantenido una excelente relación diplomática. Julian Assange, hay que decirlo, es uno de los personajes más polémicos de los últimos años en el mundo. Sus admiradores lo consideran un símbolo de la lucha por la verdad, mientras que Estados Unidos lo quiere juzgar por ser una amenaza para la seguridad nacional. La filtración de miles de cables diplomáticos y presuntos abusos sexuales son los casos por los que Julian Assange, fundador de Wikileaks, es perseguido por Estados Unidos y Suecia. Assange nació el 3 de julio de 1971 en Townsville, en el estado australiano de Queensland. Entre los 11 y los 16 años vivió huyendo de su padrastro junto a su madre y su hermano. Pasó por 37 escuelas y 4 universidades durante su juventud. A los 18 años fue padre. Su fanatismo por la computación hizo que rápidamente se involucrara en el mundo de los hackers. En 1995 se declaró culpable de una acusación de delitos informáticos y pagó una multa para quedar en libertad. En 2006 creó Wikileaks, una web especializada en publicar documentos e imágenes confidenciales, pero fue entre junio y noviembre de 2010 cuando publicó 470.000 documentos militares clasificados sobre la diplomacia estadounidense y las guerras en Afganistán e Irak.
Posteriormente se publicaron más de 250.000 cables diplomáticos estadounidenses clasificados, por lo que la Casa Blanca lo empezó a considerar como el enemigo número 1. En agosto de ese año se sumó otro problema para Assange, cuando fiscales suecos emitieron una orden de detención internacional después de que 2 mujeres lo acusaran de violación y agresión sexual. Por estas denuncias, fue detenido el 7 de diciembre de 2010 en Londres, y aunque fue dejado en libertad bajo fianza, el proceso continuó y a finales de mayo de 2012, la Corte Suprema del Reino Unido ordenó que se ejecutara la extradición a Suecia. Given the way things have occurred, Assange, quien siempre negó las acusaciones, llegó el martes 19 de junio de 2012 a la Embajada de Ecuador en Londres para refugiarse argumentando ser víctima de una persecución política. Casi 7 años después, Assange debió abandonar la sede diplomática del país suramericano. Su futuro ahora es incierto, ya que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusa de conspiración para hackear computadoras, por lo que podría ser condenado a 5 años de cárcel en ese país cuando lo extraditen. this is a victory that cannot be denied. Un juez británico lo declaró culpable de haber roto en 2012 los términos de su libertad condicional, y aunque las autoridades de Suecia cerraron en mayo de 2017 las investigaciones en su contra por violación, una de las supuestas víctimas pidió que reabrieran el caso. La situación de Julian Assange también fue una de las causas del distanciamiento entre el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, y el actual mandatario de ese país, Lenín Moreno. Desde que llegó a la Embajada de Ecuador en Londres el 19 de junio de 2012 para solicitar asilo, Julian Assange se convirtió en una de las prioridades para el entonces presidente Rafael Correa. Ecuador es un país que defiende el derecho a la vida. Hay que ver si hay peligro de muerte para Julian Assange. Ecuador es un país que defiende el debido proceso. Hay que analizar si ha tenido el debido proceso. Un mes después, Christine Assange, madre del líder de Wikileaks, llegó a Quito para pedir a las autoridades ecuatorianas que protegieran a su hijo, ya que su vida correría peligro si lo extraditaban a Estados Unidos. Ecuador aprobó dicha solicitud en agosto de ese año y Correa aprovechó para arremeter contra los países que pedían a Assange. A un criminal de esa calaña como Augusto Pinochet se negó su extradición a España por motivos humanitarios. A Julian Assange se dice que se tiene la obligación de extraditarlo y ni siquiera se puede dar la garantía de no extraditarlo a un tercer país, hablemos claro, Estados Unidos, donde no hay garantías de un proceso justo y donde existe pena de muerte y cadena perpetua por delitos políticos. Con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia ecuatoriana en mayo de 2017, las cosas parecían seguir iguales. En diciembre de ese año, Quito le otorgó al ciberactivista la ciudadanía ecuatoriana, aunque Gran Bretaña negó una solicitud para concederle estatus diplomático y que así pudiera salir de la embajada sin ser capturado. Pero todo empezó a cambiar al año siguiente cuando en marzo de 2018 Ecuador le interrumpió las comunicaciones a Assange porque violó el acuerdo en el que se comprometía a mantenerse al margen de asuntos de otros países. Aunque en noviembre del año pasado se conoció que Estados Unidos había emitido una acusación sellada contra Assange, las tensiones aumentaron el 24 de marzo de este año, cuando Wikileaks anunció que el Congreso ecuatoriano estaba investigando a Lenín Moreno por un caso de corrupción, lo que fue agotando la paciencia del mandatario ecuatoriano. Ya demasiadas veces el señor Assange ha redundado en sus violaciones al acuerdo que llegamos con él y con su Procuraduría Jurídica. Al día siguiente y en su cuenta en Twitter, Wikileaks citó a una fuente dentro del gobierno ecuatoriano para advertir que Assange iba a ser expulsado en horas o días, algo que finalmente se cumplió este 11 de abril. Ecuador, soberanamente, da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Horas después, Lenín Moreno subió el tono contra el fundador de Wikileaks. Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato. De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo el momento en que sea, de darlo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers que hoy la única intención es desestabilizar gobiernos como lo hicieron con el Vaticano.
El arresto hoy de Julian Assange en Londres se convierte así en un capítulo más de la ya convulsionada relación entre Lenín Moreno y Rafael Correa, quienes hasta hace 2 años parecían amigos inseparables, pero cuyas diferencias en la actualidad parecen irreconciliables. En todo este escándalo de la mayor filtración en la historia de los Estados Unidos hay una persona que jugó un rol determinante. Se trata de Chelsea Manning, el topo de Wikileaks entre los militares de los Estados Unidos y quien recibió una condena de 35 años por esa filtración, pero también a quien una decisión le permitió un cambio de rumbo. Su historia empieza cuando era Bradley Manning, un analista militar del ejército de Estados Unidos, nacido en Oklahoma en 1987. Con apenas 22 años, el novato analista enviado a Irak en 2010 filtró y robó 700.000 documentos secretos de las guerras de Irak y Afganistán. En 2009 fue enviado a Irak, donde se encargaba de analizar bases de datos con información clasificada del Pentágono para mejorar la respuesta en el campo de batalla a los ataques. Durante la primavera de 2010 recopilaba información y mantuvo contactos secretos con miembros de Wikileaks, entre ellos su fundador Julian Assange. En los archivos estaba incluido material de video del incidente en que 12 civiles murieron tras un ataque de un helicóptero de Estados Unidos en Bagdad en 2007, además de mensajes sensibles entre diplomáticos. Manning fue detenido y en 2013 condenado a 35 años de cárcel en una prisión militar. En su juicio, el ejército estadounidense lo acusó de 22 cargos referentes a la posesión sin autorización de más de 700.000 documentos y videos secretos diplomáticos y militares. Una vez fue condenado, anunció su cambio de sexo. Ya no sería Bradley Manning, sino Chelsea. Se arrepintió, pidió perdón y reconoció haber puesto en peligro a Estados Unidos. Su cambio de sexo no fue lo único que cambió el rumbo de su vida. La decisión del entonces presidente Barack Obama también lo hizo. La Casa Blanca anunciaba que Obama creía en las segundas oportunidades y esto fue lo que dijo en su última rueda de prensa como presidente de Estados Unidos. Fue a juicio. El debido proceso se respetó. Asumió la responsabilidad de su crimen. La sentencia que se le puso fue desproporcionada frente a la que otros filtradores han recibido y ha pagado una cantidad significativa de tiempo y tiene sentido conmutar. Y me siento tranquilo y cómodo porque aquí se actuó con justicia. Una decisión que la liberó de estar presa hasta el año 2045. Manning pagó 7 años de cárcel. El 17 de mayo de 2017 salió de la cárcel como referente de la mayor filtración en la historia de Estados Unidos. Su historia no termina ahí. El 9 de marzo de este año fue detenida por orden de un juez por negarse a testificar ante el jurado de un tribunal en Virginia que adelantaba una investigación sobre Julian Assange. Debía comparecer ante la justicia para explicar por qué se negó a contestar preguntas sobre la publicación de secretos militares hace 9 años. Permanecerá privada de su libertad, según advierte el juez del Tribunal de Alejandría, hasta que no reconsidere su postura. Toda la historia de lo que ha sido este escándalo de Wikileaks, pero también ha sido noticia hoy el golpe de Estado en Sudán. El ejército derrocó y arrestó al presidente Omar al-Bashir, además de anunciar que se van a hacer cargo del país durante los próximos años, después de más de 4 meses de protestas contra su gobierno. Vestido de militar, el ministro de Defensa Wad Mohamed anunció que se celebrarán elecciones libres y justas. Anunciamos un alto al fuego en todo Sudán y la liberación inmediata de todos los prisioneros, proporcionando un ambiente para una transición pacífica del poder y la creación de partidos políticos, celebrando elecciones libres y justas para el final del periodo de transición. También decretó el estado de emergencia. Estoy anunciando un estado de emergencia por 3 meses y toque de queda por 1 mes entre las 19 de la noche y las 4 de la mañana. Cerraremos el espacio aéreo durante 24 horas y todos los puntos de la entrada a Sudán hasta nuevo aviso. Después de 30 años en el poder, el presidente de 75 años, Omar al-Bashir, fue desalojado de su cargo y detenido por el ejército de Sudán mientras el ejército anunciaba un Consejo Nacional de Transición.
Al-Bashir permanece en el Palacio Presidencial bajo estricta vigilancia militar. Las calles no dan abasto para miles de ciudadanos que en medio de bailes y algarabías celebran la caída de un dictador. Un pueblo que dijo no más. Las protestas que terminaron con la salida de Omar al-Bashir iniciaron desde diciembre por la subida del precio del pan. Desde ahí no solo fueron aumentando, sino tomando fuerza, convirtiéndose en manifestaciones sin precedentes que dejaron 30 personas muertas en enfrentamientos con la policía en los últimos 4 meses. Al-Bashir tiene 2 órdenes de captura de la Corte Penal Internacional desde hace más de 10 años por el conflicto en Darfur, que dejó más de 300.000 muertos y 2.5 millones de desplazados, según la ONU. Regresamos, gracias por seguir con nosotros aquí en Red Más Internacional. Detrás de la hazaña histórica que consiguió la humanidad a lograr una imagen de un agujero negro está una estudiosa joven de 29 años que dedicó 3 de ellos a perfeccionar la forma de hacerlo exitosamente. Aquí tenemos para ustedes su historia. Tan histórica como es esta imagen para la humanidad, esta también lo es. La de Katie Bauman, que impactada celebra que lo logró. Traerle al mundo la primera imagen de un agujero negro ubicado a 55 años luz del planeta Tierra. Hasta allá fijó su atención la joven de 29 años, que pasa a la historia como la artífice del mecanismo que logró hacer de la Tierra un telescopio descomunal y ver, no imaginar, ver por primera vez la imponencia y extensión del fenómeno cósmico más enigmático e intrigante para la astrofísica, los agujeros negros. Su imagen toma desapercibidos a aquellos que esperaban que detrás de semejante hazaña estuviera un científico entrado en años, con lentes y encerrado en un laboratorio, y no una sonriente y entusiasta joven que con desbordante claridad de su trabajo hoy deja huella en la historia. Este es solo el comienzo de tener la capacidad de tener otra ventana a lo que nos pueden decir los agujeros negros sobre nuestras leyes y la física. Aún así ya aprendimos mucho, pues aunque no predijimos que veríamos un anillo de luz y precisamente era eso lo que estábamos probando. Desde su adolescencia se mostró inquieta intelectualmente. 18 años y Katie Bauman escuchaba por primera vez del proyecto Event Horizon Telescope. Paso a paso comenzó su formación, primero en ingeniería eléctrica en Michigan University, graduándose con honores. Luego en MIT hizo una maestría en la misma disciplina y luego un doctorado. Fui a MIT a hacer mi PhD en visión computarizada, trabajo en el grupo de visión por computadoras y se trata sobre cómo hacer para lograr imágenes o de cómo podemos extraer información de esas imágenes. Ávida por encontrar pistas y respuestas que el espacio a veces se opone en revelar, pasó a las filas y luego a encabezar el observatorio Haystack, donde ha realizado un postdoctorado en el equipo de imagen de Harvard. Desde ahí, desde 2016, la magia empezó, donde comenzaría el proyecto para fotografiar agujeros negros. Por un momento pretendamos que podemos hacerlo. Sería algo como volver la Tierra como una gigante bola de disco. Cada cristal captaría luz que cambiaríamos para tomar una foto. Aún así no podemos. ¿Por qué no usar lo que ya tenemos? 1095 días donde la joven ingeniera ha liderado el Laboratorio de Ciencias de Computación e Inteligencia Artificial del MIT y el Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian. Sin ínfulas de superioridad, trabajando hombro a hombro, consiguió el que llamó Continuous High Resolution Image Reconstruction, algoritmo que decodificó los datos de 8 telescopios milimétricos que revelaron lo invisible. La genialidad de Bauman incluye que con su hallazgo logró filtrar el ruido de la humedad atmosférica, que distorsiona las ondas y obtener así esta imagen con la nitidez que la tecnología de hoy permite. Tal fue el volumen de los datos obtenidos para decodificar la imagen que los discos duros utilizados se reunieron en Westford, Massachusetts. La fotografía de Katie Bauman con los kilos de información permitió compararle con Margaret Hamilton, programadora de la NASA a la que se atribuye nada menos que la llegada del hombre a la Luna. Mujeres detrás de la conquista del espacio, mujeres que escriben la historia, mujeres que han roto estereotipos y que suman triunfos de gran envergadura en la historia universal. Así es, esta mujer es una dura. Y la sonda espacial israelí Bereshit se estrelló con la Luna a pocos kilómetros de su alunizaje. Y aunque Israel no logró convertirse en el cuarto país en llegar a ella, sí entró a la exclusiva lista de 7 países que han orbitado nuestro satélite.
Así de expectantes se veían los israelíes el pasado 22 de febrero cuando la sonda espacial Bereshit, que en hebreo significa Génesis, despegó desde Cabo Cañaveral con destino a la Luna. Se trataba del primer viaje espacial patrocinado enteramente por donaciones privadas y con fines educativos, y tenía como misión medir el campo magnético de la Luna y enviar de manera simultánea imágenes y videos. Hoy Israel, el joven y pequeño país de poco más de 7 millones de habitantes, debía convertirse en el cuarto país del mundo en llegar a la Luna, uniéndose a Estados Unidos, China y Rusia. Pero el alunizaje falló. A pocos kilómetros de la Luna, uno de sus motores dejó de funcionar. Terminamos un vistazo inicial a nuestros datos de telemetría. Parece que la falla en nuestra unidad de mediciones inerciales causó una cadena de eventos en la nave que cortaron los motores y nos hicieron perder la misión. Pero quienes estuvieron involucrados en el proyecto y en la misión no ven el accidente como un completo fracaso. Sin embargo, hemos logrado un éxito asombroso al traer una nave espacial a la Luna. Y como dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con esta misión de la sonda Bereshit, Israel entra a la selecta lista de 7 países que han logrado orbitar nuestro satélite, la Luna. Donald Trump recibió en la Casa Blanca al presidente de Corea del Sur. Hablaron en este encuentro de los avances con el régimen norcoreano y destacaron también la importancia de las vías diplomáticas ante Corea del Norte. Así fue el encuentro con su amigo y aliado en la región, Moon Jae-in. El tema obligado, Corea del Norte. Trump aseguró que su relación con el jefe del régimen norcoreano era sólida y expresó su deseo de una tercera cumbre. Eso también podría suceder. Creo que eso dependería en gran medida del presidente Kim, porque el presidente Moon hará lo que sea necesario. Sé que el presidente Moon ha estado luchando en esta batalla durante mucho tiempo y ha hecho un excelente trabajo. También habló de las cualidades de Kim Jong-un. Puedo hablar por mí mismo y creo que puedo hablar en nombre del presidente Moon. Creemos que Corea del Norte tiene un potencial tremendo y realmente bajo el liderazgo de Kim Jong-un. Veamos cómo funciona todo. Moon Jae-in aseguró que no considera la cumbre de febrero en Hanoi de Trump con Kim Jong-un como un fracaso. La describe como parte de un proceso, el más prolongado en los diálogos con Corea del Norte, y dijo estar de acuerdo con Trump en el objetivo de la completa desnuclearización de Corea del Norte. Los 27 miembros del Parlamento Europeo aprobaron una nueva prórroga para que el Reino Unido deje de ser parte de la Unión Europea. La premier británica Theresa May tendrá ahora hasta el 31 de octubre para convencer a su Parlamento de aprobar el acuerdo pactado con Bruselas. Esta novela todavía no termina. Se llevó a cabo en Bruselas, sede del Parlamento Europeo, una reunión extraordinaria para definir si se le otorgaba o no una nueva extensión al artículo 50 respecto a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Hoy el Consejo Europeo decidió otorgarle al Reino Unido una extensión al artículo 50 hasta el 31 de octubre. Esto significa 6 meses más para el Reino Unido. Durante este tiempo quedamos completamente en manos del Reino Unido. 6 meses, pero las condiciones siguen siendo las mismas. La primer ministra del Reino Unido, Theresa May, deberá convencer a la mayoría de los diputados del Parlamento británico para que voten a favor del acuerdo ya aprobado por la Unión Europea. Una vez más hemos dejado claro que se aplica el acuerdo de retiro, que no se cambiará, que podemos hablar de relaciones futuras, y sobre esta base estamos relativamente seguros de que el Reino Unido también está tratando de encontrar una salida ordenada de la Unión Europea. El tiempo otorgado, tal y como lo dijo Donald Tusk, debe ser aprovechado al máximo. Permítanme terminar con un mensaje a mis amigos británicos. Esta extensión es tan flexible como lo esperaba y un poco más corta de lo que quería, pero es suficiente para encontrar la mejor solución. Por favor, no desperdicien el tiempo. Esta es la segunda extensión al artículo 50 del Tratado de Lisboa que la Unión Europea otorga al Reino Unido. El primero fue dado a pocas horas de cumplirse la fecha inicial del Brexit, el 29 de marzo. La Unión Europea le dio a May hasta el 22 de mayo para convencer a su Parlamento de aprobar el acuerdo, pero tras una tercera derrota de May ante su Parlamento, la premier británica regresó a Bruselas para pedir una nueva prórroga.
Sigo creyendo que debemos irnos de la Unión Europea con un acuerdo y lo antes posible. Que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea hasta el 31 de octubre significa que a finales de mayo podrán participar de las elecciones parlamentarias europeas. Habrá elecciones europeas en Reino Unido, lo que parece raro, pero las reglas son reglas y deben respetar la ley europea. Dura lex, sed lex. La loi européenne, dura lex, sed lex. Pero Theresa May cree poder convencer a los laboristas y conservadores que no están de acuerdo con el documento final para antes del 22 de mayo, primera prórroga otorgada por la Unión Europea. Esperaba que el Parlamento accediera a ratificar el acuerdo de manera que pudiéramos haber salido el 22 de mayo. Si ahora podemos encontrar un acuerdo en el Parlamento y aprobar la legislación a su debido tiempo, todavía podríamos irnos el 22 de mayo y no celebrar las elecciones parlamentarias europeas. Una vez más, la Premier británica deberá encontrar la manera de convencer a la Cámara de los Comunes de votar el acuerdo pactado con la Unión Europea y así evitar una cuarta derrota y, lo peor, un Brexit sin acuerdo. También es noticia hoy el Papa emérito Benedicto XVI, quien en una publicación escrita atribuyó la seguidilla de escándalos de pederastia que se han conocido por parte de la Iglesia Católica a la cultura de los años 60. Afirmaciones calificadas como molestas por varios teólogos en el mundo. Lejos del voto de retiro espiritual y de silencio que el Papa emérito de 91 años mantenía en un pequeño monasterio de la Ciudad del Vaticano, Joseph Ratzinger, conocido como Benedicto XVI, despierta polémica por sus declaraciones. En Klerusblatt, publicación mensual alemana destinada a temas clericales, el Papa, que renunció a esa calidad, aduce que la pederastia en el seno de la Iglesia deriva de la revolución sexual de los años 60. Siempre me pregunté cómo los jóvenes podían en esta situación ir hacia el sacerdocio. Camarillas, homosexuales se desarrollan en diferentes seminarios, actuando más o menos abiertamente. ¿Por qué la pederastia tomó tales proporciones? Al final eso se explica por la ausencia de Dios, convertido en una preocupación de orden privado de una minoría. Benedicto XVI no solo asevera que la pedofilia era permitida, sino que la revolución de 1968 promovió una libertad sexual sin normas. Incluso relató que en aquel entonces un obispo mostraba películas pornográficas a seminaristas para hacerlos resistentes a comportamientos contrarios a la fe. Añadió que en los 80 la Iglesia se dio cuenta que crímenes de sus miembros dañaban la fe, obligándole al reexamen de la ley penal del derecho canónico y a la aplicación de condenas al clero tras esos procesos. Lo dicho por Ratzinger atiende a las reflexiones posteriores a la cumbre eclesiástica de febrero, adelantada por el Papa Francisco, sobre abusos sexuales de menores por parte del clero. Damos un vistazo también a cómo se mueve la economía. Un valor de alrededor de $70 del barril del petróleo le sirve a algunos productores para mejorar sus ingresos, un propósito en el que está empeñada la OPEP y aliados temporales como Rusia. Analistas dicen que es temprano para cantar victoria tras conocer proyecciones de crecimiento de la economía mundial a la baja. Aunque hoy tuvo una leve disminución de su precio, el petróleo de referencia Brent se mantiene por encima de $71 el barril, una situación que se presenta por varias causas: el manejo que le da Arabia Saudita a su producción, que la reduce cuando quiere, la menor producción de Canadá y la crisis de Venezuela, donde se producen actualmente solo 732.000 barriles por día, según los últimos reportes, tienen mucho que ver con esa situación. Expertos dicen que además juega un papel importante en esta coyuntura las sanciones de Estados Unidos contra Irán y la misma Venezuela, que con los recortes de la OPEP han logrado disminuir la oferta y mantener precios relativamente buenos. El precio internacional del petróleo debería estar entre 62 y 64 dólares promedio durante el 2019, en ausencia de cambios drásticos frente a las condiciones que hay actuales. Sin embargo, esos mismos analistas dicen que todavía es prematuro asegurar que esos precios se mantendrán durante un tiempo importante, ya que el aumento en la producción de Estados Unidos y la desaceleración de la economía, a la que hacen referencia a organismos como el Fondo Monetario Internacional, pueden mermar la demanda y en un momento reducir de nuevo los precios del crudo. Parece ser, no obstante, que ese momento no es tan inmediato y analistas lo ven más probable para el tercer trimestre del año, lo que significa que vendría un buen segundo trimestre en materia de precios e ingresos importantes para productores. Estos análisis se hacen en un momento en que Estados Unidos anuncia que produce un poco más de 12 millones de barriles por día, más que Rusia o Arabia Saudita, países que son hoy protagonistas de una disminución en la producción con el objeto de mantener buenos precios. Un precio como el de este momento le sirve a economías como la colombiana, ya que en sus finanzas los ingresos petroleros pesan mucho.
En el país son varios los analistas que piensan que esos recursos serán buenos, y no solo este año. Creen que en 2020 se seguirá recibiendo una buena cantidad de dólares por ventas petroleras. Unos 30 billones de pesos se recibirán este año. El marco fiscal de mediano plazo de Colombia estimó un precio de petróleo para este año de $65 el barril en promedio. Por ahora, está por encima de ese valor. Y si la producción está cercana a 900.000 barriles por día, los ingresos superarán los objetivos que se habían previsto. Llegamos así al final de esta emisión. Sigan con nosotros. Ya viene El Punto con Juan Lozano. Buenas noches.